Evangelio de hoy. Martes 9 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 12 al 19. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12. Y les dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo. Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón. Llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar del monte con ellos, se detuvo en un paraje llano. Allí se encontraba mucha gente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contexto y primera mirada. Lucas narra un momento decisivo en la vida pública de Jesús. Un momento en el que la oración, la soledad y la comunidad se entrelazan para dar paso a una misión nueva y organizada. La escena reúne tres movimientos fundamentales. La búsqueda del rostro del Padre en la noche. La elección de quienes lo acompañarán más estrechamente. Y luego el intercambio con la multitud, que acude al buscando palabra y curación. Es, por tanto, un pasaje que ilumina tanto la intimidad espiritual como la estructura pastoral. Y nos invita a detenernos y a escuchar. Porque en su economía cada gesto es pedagógico. Y siempre remite a la relación con Dios. Y al servicio a los hombres y mujeres concretos. La noche de oración, soledad que fecunda decisiones. El evangelista destaca que Jesús pasó la noche en oración antes de proceder a escoger a los 12. Este dato no es anecdótico. Revela una lógica que debe orientar toda autoridad legítima. La capacidad de escuchar a Dios precede a cualquier designación humana. La oscuridad de la noche es metáfora de ese silencio interior, en el que se calibran intenciones, en el que se mide la fidelidad y en el que se aprende a no confundir el propio ímpetu con la voluntad divina. Así, la elección no es fruto de cálculo social, ni de demagogia popular, sino de una comunión con el Padre, que ordena el corazón del servidor, y le da la paz necesaria para asumir responsabilidades profundas. Discernimiento frente a impulsos de eficacia. En un mundo frenético donde los resultados inmediatos dictan con frecuencia nombramientos y promociones, la noche de Jesús enseña otra pedagogía, que es la del discernimiento. Discernir implica separar lo esencial de lo accidental. Implica preguntar no solo si una persona es capaz, sino si su vocación está enraizada en fidelidad y servicio. Implica someter los talentos a la oración para que no se conviertan en instrumentos de autopromoción. Y esta lección sigue siendo urgente hoy, porque la prisa por lograr resultados inmediatos suele sacrificar la profundidad de las personas y la madurez de los proyectos. La elección de los 12, signo y proyecto. Al escoger a 12, Jesús no solo forma un equipo de colaboradores, crea un signo con resonancias históricas.
y comunitarias. Los 12 remiten metafóricamente a las 12 tribus, sugiriendo que la misión que se inicia no es una suma de esfuerzos aislados, sino la fundación de un cuerpo con identidad propia. Elegir implica, por tanto, ordenar para enviar. Y enviar implica delegar autoridad y responsabilidad en quienes han sido formados en la mirada del Maestro. La lección para las comunidades es clara. Los líderes no se improvisan. Se forman en la oración. Se prueban en la fidelidad y se envían en comunión. De la montaña al valle, Jesús desciende y el reino se encuentra con la gente. Después de la noche de oración y la elección, Jesús desciende y enseña. La imagen es simbólica. La trascendencia que se vive en la cumbre no es para exhibirla sino para transformarla. En presencia compasiva entre la gente. El Maestro baja y no se encierra en la altura. Baja para hablar, sanar y tocar las vidas quebradas. Esto subraya la prioridad del ministerio. No glorificar la soledad espiritual, sino permitir que la experiencia de comunión con el Padre alimente la entrega al otro. Un liderazgo que no desciende está condenado a perderse en estériles reflexiones. Sanación, enseñanza y cercanía, triple tesoro del ministerio. Lucas subraya 3 actividades concatenadas de Jesús: enseñar, sanar y liberar. En esa tríada se condensa la dinámica del reino. La enseñanza que ilumina la mente. La sanación que devuelve al cuerpo y al corazón su dignidad. Y la liberación que rompe ataduras de opresión y suciedad moral. La síntesis nos recuerda que la fe cristiana no es asunto exclusivo del intelecto, ni solo de lo físico, sino de una integralidad que atiende a la persona en todas sus dimensiones. Y que por ello exige ministerios diversos y complementarios. La multitud que sigue, rostro de la necesidad humana. Las multitudes que, según el relato, siguen a Jesús son variadas. Traen consigo historias de enfermedad, culpa, marginación y esperanza. El pasaje nos obliga a mirar al que sufre no como estadística, sino como persona con nombre, con dolor y con anhelos. La pastoral efectiva nace de esta atención prolongada. La Iglesia no puede abstraerse en conceptos teológicos, si su mirada no se deja tocar por la piel herida del otro. Y aquí aparece otra lección: la misión no es una sofisticada campaña de comunicaciones. Es presencia humilde que escucha y acompaña hasta donde es posible. Jesús como punto de encuentro entre justicia y compasión. En la persona de Jesús convergen la fidelidad a la justicia divina y la ternura compasiva hacia el hombre. No son opuestas sino complementarias. La elección de los apóstoles es un acto justo, porque ordena la misión. La curación es compasión porque restituye al hermano a la convivencia. Y la enseñanza es cuidado, porque ilumina las decisiones cotidianas. El ministerio del discípulo auténtico debe buscar siempre este equilibrio. Porque una pastoral que solo insiste en la estructura sin ternura termina siendo rigurosa y fría. Y una compasión sin orden produce desconcierto y dependencia. La sabiduría cristiana está en armonizar ambos polos. La política de la elección, inclusión, diversidad y testimonio. Es importante reconocer que la lista de los 12 incluye, según la tradición, perfiles diversos, pescadores sencillos,
Seguidores comprometidos, personas de distintos trasfondos. Esto indica que la comunidad que Jesús funda no es elitista. La autenticidad del testimonio cristiano se nutre precisamente de la presencia de gente sencilla que asume la fe con coraje. La enseñanza práctica es que la Iglesia debe abrir espacios reales para la diversidad y debe formar liderazgos en el servicio y no en la búsqueda de prestigio. Así el rostro del Evangelio se muestra creíble y cercano. La autoridad que viene de abajo, servicio y rango. Jesús invierte las categorías de poder. La autoridad que él delega a los 12 tiene su fundamento en la capacidad de servicio y no en la posesión de ventajas o títulos. Elegir desde la oración es, además, elegir perfiles capaces de arriesgar, de sufrir, de acompañar y de aprender. La autoridad que edifica comunidades es humilde, pedagógica y paciente. Y se reconoce no por la ostentación, sino por la eficacia en transformar vidas y crear fraternidades. La sanación como rito de reintegración social. Cuando Jesús sana y libera, no solo devuelve funciones biológicas, restituye dignidad social. Muchas de las enfermedades en el mundo antiguo implicaban marginación. La mano que cura es la misma mano que devuelve al banquete social. Por eso la misión de la Iglesia tiene una dimensión profundamente política en el buen sentido. Curar es también reparar vínculos dañados y reconstruir una comunidad que acoja a todos sin excepción. La diaconía cristiana es por eso un servicio que participa del diseño trinitario de la vida compartida. La multitud como escuela de la humildad pastoral. El contacto continuo con la gente enseña a los líderes a no encerrarse en teorías seguras. La multitud exige atención concreta y enseña lecciones que ninguna academia sustituye. Escuchar a quien sufre, llorar con quien llora y alegrarse con quien celebra son virtudes sencillas pero transformadoras. La pastoral que se conserva en despachos pierde sensibilidad. Por eso la elección apostólica implica una formación que combina silencio contemplativo y presencia encarnada. La oración como raíz permanente de la misión. Volvamos a la noche de Jesús para cerrar este bloque. La misión no puede ser sostenida sin raíces orantes. Es la oración la que protege al servidor de la vanidad, la que lo hace humano y humilde, la que le recuerda que toda autoridad es un don y no una conquista personal. Cuando la comunidad aprende a priorizar la oración antes de las decisiones importantes, sufre menos fracturas internas y ofrece un testimonio más coherente. El silencio y la escucha con el Padre son la garantía de que las iniciativas no se reducirán a proyectos exitosos, sino que tenderán a producir vida conforme al proyecto del reino. Relevancia pastoral para hoy, estructuras que sirven, no que esclavizan. En nuestras comunidades contemporáneas es fácil caer en la prisa por resultados y en la tentación de nombrar líderes basados en métricas de eficacia. El ejemplo de Jesús invita a construir procesos de selección y formación más pausados, que contemplen la oración, la prueba en la vida cotidiana y la capacidad de acompañar con ternura. Las estructuras eclesiales deben ser odres que sostengan y no jaulas que impidan la expansión del espíritu. Formar líderes hoy implica cultivar su vida interior tanto como darles competencias prácticas. Y recordar siempre que la autoridad auténtica es la que empodera y no la que controla.
Una ética de la decisión comunitaria. La elección de los 12. Nos interpela sobre cómo las comunidades toman decisiones capitales. La ética cristiana sugiere procedimientos en los que prime la escucha, la transparencia, el acompañamiento y la responsabilidad compartida. Decisiones unilaterales que no pasan por la prueba del tiempo ni por la oración suelen producir conflictos. La pedagogía de Jesús nos recuerda que incluso cuando el líder tiene claridad, es prudente cultivar procesos que permitan a la comunidad participar y madurar en la aceptación de nombramientos. Formación para el servicio, más corazón que técnica. La experiencia de los 12 enseña que la formación debe ser integral. Técnica sí, pero sobre todo humana y espiritual. Enseñar a predicar y curar sin cultivar la humildad interior puede producir operadores eficaces pero líderes dañinos. Por eso la Iglesia debe invertir en acompañamiento espiritual, en dirección de conciencia, en espacios de silencio formativo. De modo que los futuros líderes aprendan a sostener el peso del servicio, sin dejarse consumir por la vanidad o la frustración. La montaña como espacio de intimidad. La montaña en la que Jesús ora y luego elige a los 12 no es simplemente un accidente geográfico, sino un símbolo profundo de encuentro con Dios. A lo largo de toda la Escritura, los montes han sido lugares de revelación y de cercanía divina. Moisés en el Sinaí, Elías en el Horeb, y ahora Jesús en la altura. Mostrando que toda misión auténtica nace de un diálogo íntimo con el Padre. La elección de la montaña indica que las decisiones verdaderamente importantes de la vida no pueden tomarse desde la superficialidad o la dispersión, sino desde un retiro que permite ver con mayor claridad. Subir a la montaña es distanciarse del ruido. Es buscar una perspectiva diferente, es asumir que las grandes decisiones se iluminan cuando el corazón se abre a la trascendencia. El paso de la soledad a la comunidad. Jesús, que comienza en la soledad de la oración, no se queda encerrado allí. Esa soledad no es aislamiento, sino preparación para la comunión. La experiencia orante no le aleja de los demás, sino que le capacita para elegir a aquellos con quienes compartirá la misión. Esto enseña que la vida espiritual no debe desembocar en un narcisismo religioso, sino en disponibilidad para el otro. La soledad orante es semilla de fraternidad. Y por eso, después de pasar la noche con el Padre, Jesús baja y se abre a la elección de los 12 y a la multitud que lo espera. La elección como acto de libertad y de amor. Jesús no elige bajo presión ni siguiendo criterios de poder humano. Escoge en libertad, desde el amor y la obediencia al Padre. Su libertad está enraizada en la oración. Porque está unido al Padre, puede decidir sin dejarse arrastrar por intereses ocultos o conveniencias políticas. Su amor lo lleva a llamar a personas sencillas, frágiles y diversas, confiando en que el Espíritu las capacitará para la misión. La elección apostólica no es un reconocimiento de méritos, sino un acto de confianza. Y esto es lo que la hace profundamente transformadora. Dios llama no porque alguien sea perfecto, sino porque su amor es capaz de perfeccionar la fragilidad de los elegidos. Los 12 no eran hombres perfectos. Entre ellos había pescadores sin preparación, un recaudador de impuestos mal visto, un celote radical. Y otros cuya historia era común y ordinaria.
Al elegirlos, Jesús muestra que la misión no depende de la perfección humana, sino de la gracia divina. La fragilidad de los discípulos es precisamente el espacio donde la fuerza del Evangelio se revela más claramente. Esto tiene una enseñanza actual. La comunidad no necesita líderes impecables, que pretendan no tener errores, sino servidores conscientes de su debilidad y confiados en la misericordia de Dios. El descenso hacia la multitud. Después de orar y elegir, Jesús desciende. Este gesto tiene una carga simbólica profunda. Quien ha estado en la presencia de Dios no se queda en la altura, sino que baja hacia los demás. El verdadero líder espiritual no se encierra en su experiencia personal, sino que se encarna en las necesidades del pueblo. El descenso es una metáfora de encarnación. Jesús no guarda para sí la intimidad con el Padre, sino que la convierte en don para los demás. Así, la oración se traduce en misión y la elección se traduce en servicio. El pueblo que espera. El texto señala que una gran multitud de discípulos y gente venía de todas partes para escuchar y ser sanados. Esa multitud simboliza el anhelo universal del ser humano. La búsqueda de sentido, de curación y de liberación. El pueblo llega con heridas, enfermedades y opresiones. Y se acerca a Jesús porque en él descubre una respuesta diferente. La multitud que rodea al Maestro es el rostro visible de la humanidad necesitada. Y su presencia nos recuerda que toda misión cristiana está llamada a salir al encuentro de quienes cargan sufrimientos y buscan esperanza. Enseñar, sanar, liberar. La acción de Jesús se expresa en tres dimensiones inseparables. Enseñar, sanar y liberar. Enseña para iluminar la mente y dar sentido a la vida. Sana para devolver al cuerpo y al corazón la dignidad perdida. Libera para romper cadenas espirituales, sociales y morales que impiden vivir en plenitud. El Evangelio no es solo palabra, ni solo milagro, ni solo consuelo, es todo eso unido. La misión apostólica hereda esa integralidad. Y la Iglesia, en cada época, debe asumir el desafío de enseñar con claridad, sanar con compasión y liberar con valentía. La fuerza que brota de Jesús. Lucas señala que del Maestro salía una fuerza que sanaba a todos. Esa fuerza no era magia ni poder humano. Era la manifestación del Espíritu. Jesús, enraizado en el Padre, se convierte en canal de la gracia que transforma realidades. Esto enseña que la eficacia pastoral no proviene de estrategias ingeniosas, sino de la unión con Dios que se traduce en energía sanadora para los demás. Cuando una comunidad está unida a Cristo en la oración y en la fe, de ella también brota fuerza que da vida, que reconcilia, que alienta. Actualidad del pasaje. Este texto tiene un eco profundo en nuestra vida actual. Nos invita a preguntarnos cómo tomamos decisiones importantes. Desde la prisa y la presión social, o desde la oración. ¿Y el discernimiento? Nos recuerda que las comunidades necesitan líderes formados en la intimidad con Dios, y no en el afán de poder. Nos desafía a no quedarnos en experiencias espirituales aisladas, sino a traducirlas en servicio concreto a las personas que sufren. Nos llama a enseñar con verdad, a sanar con ternura y a liberar con justicia. Una invitación final.
La escena de Jesús en la montaña, eligiendo a los 12. Y luego descendiendo a la multitud, resume el dinamismo de la vida cristiana. Oración, elección, misión. Oración que nos abre al Padre, elección. Que nos compromete con una misión concreta. Y misión que nos lanza al servicio de la humanidad herida. Este pasaje es un espejo en el que podemos mirarnos. En nuestra soledad buscamos a Dios. En nuestra comunidad discernimos juntos. Y en el mundo servimos con generosidad. El Evangelio de Lucas nos recuerda que la verdadera autoridad nace de la oración y se verifica en la entrega a los demás. La oración como fundamento de toda misión. La decisión de Jesús de pasar toda la noche en oración antes de elegir a los 12 nos revela que la vida cristiana no puede sostenerse sin una base profunda de oración. No se trata de un acto aislado, sino de un estilo de vida en el que las grandes elecciones y también los pasos pequeños del día a día nacen de un corazón que dialoga con Dios. Muchas veces el ser humano busca decidir desde la lógica, desde la estadística o desde la conveniencia. Pero el Evangelio nos recuerda que la verdadera sabiduría se encuentra en la intimidad con el Padre. La oración no solo da serenidad, sino que configura la mente y el corazón según la voluntad divina. De modo que la misión no se convierte en un proyecto personal, sino en la continuidad de la obra de Dios en la historia. La radicalidad del llamado. Cuando Jesús elige a sus discípulos, no los invita simplemente a ser oyentes más atentos, sino a compartir la misión, los riesgos, las incomprensiones. Y también la gloria de anunciar el reino. Esa radicalidad del llamado implica dejar atrás seguridades, abandonar esquemas mentales y abrirse a un camino desconocido. Cada uno de los 12 fue arrancado de su rutina y puesto frente a un horizonte completamente nuevo, que solo podía comprenderse a la luz del Maestro. Hoy el Evangelio nos cuestiona. ¿Estamos dispuestos a dejarnos sacar de nuestras zonas de comodidad para asumir con seriedad el seguimiento? El llamado no es teórico, es un camino que lo cambia todo. La paradoja de la elección. Resulta llamativo que Jesús, sabiendo la fragilidad de los que elegía, no buscará hombres influyentes, sabios según el mundo o moralmente irreprochables. Escogió a quienes la sociedad no habría escogido. Esta paradoja revela la lógica de Dios. Lo que parece pequeño se vuelve grande. Lo que parece débil se hace fuerte. Lo que parece indigno se convierte en instrumento de salvación. La paradoja de la elección apostólica también se repite en nuestra vida. Porque Dios sigue llamando a cada persona. No por lo que tiene, sino por lo que puede llegar a ser si se abre al Espíritu. En esta perspectiva, la debilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en espacio privilegiado de gracia. La misión compartida. Al escoger a los 12, Jesús no les confía una tarea individualista, sino una misión comunitaria. El discipulado no es un proyecto solitario, sino una vocación compartida. Esto tiene un gran valor porque el Evangelio no se transmite solo con palabras, sino con el testimonio de una comunidad que, a pesar de sus diferencias, camina unida. En tiempos actuales donde el individualismo marca las relaciones, este pasaje nos recuerda que el seguimiento de Jesús implica aprender a vivir en fraternidad.
a sostenerse mutuamente y a reconocer que la misión es más fecunda cuando se lleva en comunidad. El pueblo como destinatario. El Evangelio describe a una multitud que llega desde diversas regiones, hambrienta de palabra y necesitada de sanación. Este pueblo representa la humanidad entera que busca, que anhela, y que se aproxima a Jesús como única fuente de sentido. Lo sorprendente es que la gente no llega solo para escuchar, sino también para tocar, porque perciben que en el contacto con Él hay vida nueva. La misión de los 12, y por extensión de la Iglesia, se orienta siempre hacia esa multitud, hacia los que están lejos, y se acercan hacia los que llevan cargas y esperan consuelo. No se trata de guardar para sí el don recibido, sino de compartirlo abundantemente. La fuerza que transforma. El evangelista subraya que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Esa fuerza no era un poder espectacular, sino la manifestación del amor divino que restaura lo que estaba roto. En este detalle se encierra una verdad profunda. El amor verdadero tiene energía transformadora. El amor que se entrega con pureza genera sanación en los cuerpos, en las mentes y en los corazones. Cuando una comunidad vive enraizada en Cristo, de ella también fluye esta fuerza que reconcilia y da esperanza. La misión, entonces, no se reduce a palabras bellas, sino que se traduce en una corriente de vida que renueva a quienes se acercan. La relación entre contemplación y acción. Este pasaje de Lucas revela que la contemplación y la acción no son caminos opuestos, sino complementarios. Jesús ora en soledad, contempla al Padre, y luego actúa enseñando y sanando a la multitud. Esta dinámica indica que toda acción auténticamente cristiana debe nutrirse de la contemplación. Y toda contemplación verdadera desemboca en acción. Si la oración no lleva al servicio, se vuelve evasión. Y si la acción no nace de la oración, se vuelve activismo estéril. El equilibrio entre contemplación y acción es una lección que el Evangelio ofrece para quienes buscan un seguimiento maduro. La lógica del reino frente a la lógica del mundo. La elección de los 12 y la cercanía a las multitudes revelan una lógica completamente distinta a la lógica del poder humano. En el mundo se busca influencia, prestigio y reconocimiento. Pero en el reino se busca servicio, entrega y humildad. Los 12 fueron llamados no para dominar, sino para servir. Esta diferencia de lógicas nos invita a revisar nuestras motivaciones más profundas. ¿Qué buscamos al seguir a Cristo? ¿Queremos privilegios o queremos servir? La radicalidad del Evangelio nos enfrenta a la verdad de nuestras intenciones y nos conduce a una conversión de mentalidad. La universalidad del mensaje. El evangelista menciona que la gente venía de distintos lugares, lo que muestra que desde el inicio, la propuesta de Jesús tenía un alcance universal. El reino no era propiedad de un grupo reducido, sino don abierto para todos. Este carácter universal anticipa lo que más tarde se expandirá a través de la misión apostólica. La buena noticia para toda nación, pueblo y cultura. En este sentido, la elección de los 12 es semilla de la Iglesia Universal. Una comunidad llamada a romper fronteras y a acoger a todos en el amor de Dios. Una invitación permanente.
Este pasaje nos invita a entrar en el mismo dinamismo. Subir a la montaña para orar, abrirnos al llamado personal que Cristo nos dirige, vivir en comunidad la misión. Y descender hacia la multitud para enseñar, sanar y liberar. El Evangelio de Lucas no se queda en la descripción de un hecho del pasado, sino que se convierte en propuesta actual y permanente. Cada creyente es invitado a pasar por este itinerario. Contemplación, elección, misión. Allí se juega la autenticidad de la vida cristiana, porque solo quien ha estado con el Señor en la oración puede anunciarlo con verdad en medio del mundo. La montaña como lugar de encuentro con Dios. El detalle de que Jesús suba a la montaña para orar no es accesorio, sino profundamente simbólico. La montaña en la tradición bíblica es el lugar de la revelación, donde el hombre se eleva hacia lo alto. Y el cielo parece encontrarse con la tierra. Allí Moisés recibió la ley, allí Elías escuchó la voz de Dios. Es en el murmullo suave del viento. Y ahora allí Jesús pasa la noche en comunión con el Padre. Este gesto enseña que antes de cualquier acción pastoral, antes de cualquier misión concreta, el discípulo necesita subir a su propia montaña interior. Ese espacio de silencio donde se sella la alianza con Dios. Sin ese encuentro, la misión se reduce a esfuerzo humano. Mientras que en la montaña la misión nace de la comunión divina. El misterio de la noche de oración. El evangelista destaca que Jesús oró durante toda la noche. Esa insistencia subraya que no fue una oración rápida ni improvisada, sino una vigilia intensa y prolongada. La noche, con su silencio y su oscuridad, refleja también el misterio y la hondura del diálogo con Dios. En la noche se enfrentan los temores, se reconocen las fragilidades, se entregan las cargas. Y se abre el corazón a la luz. Jesús, verdadero hombre, no evita esta experiencia humana, sino que la transforma en espacio de confianza total en el Padre. En esa noche, cada uno de los 12 fue presentado en el corazón del Hijo al corazón del Padre. Y esa intercesión anticipa lo que Él sigue haciendo hoy. Velar por su pueblo en la oración eterna. La fragilidad de los elegidos. Al observar la lista de los 12, lo que más sorprende no es su grandeza, sino su fragilidad. Entre ellos estaba Pedro, que lo negaría. Tomás, que dudaría, Judas, que lo traicionaría. Y sin embargo, Jesús no retrocede, no escoge a otros aparentemente más confiables, sino que deposita en ellos toda su confianza. Este gesto muestra que la misión no se sostiene en las cualidades humanas, sino en la gracia de Dios que actúa en la debilidad. Cada discípulo fue llamado con su historia, con sus heridas y con sus limitaciones, porque en el reino nadie es descartado. En nuestra vida, esta realidad nos consuela. Dios no espera que seamos perfectos para llamarnos, sino que nos llama para perfeccionarnos en el camino. El discipulado como don y responsabilidad. Ser elegido discípulo no fue para los 12 un privilegio para sentirse superiores, sino un don que exigía una gran responsabilidad. El llamado incluía caminar con Jesús, escuchar su enseñanza, aprender de su estilo de vida y prolongar su misión después de su partida. Esa responsabilidad implicaba cargar con incomprensiones, persecuciones y renuncias, pero también significaba experimentar
La alegría de anunciar la salvación. El discipulado cristiano no es una posición honorífica, sino una vocación exigente que requiere entrega y fidelidad. Hoy este llamado sigue resonando para cada creyente. No basta con admirar a Jesús, hay que seguirlo y comprometerse con su proyecto. El pueblo como signo de hambre y sed espiritual. La multitud que se congrega alrededor de Jesús refleja la sed espiritual del ser humano. Venían de diversas regiones, atravesaban distancias y dejaban sus ocupaciones para encontrarse con Él. Esa hambre no era solo física, sino existencial. Buscaban sentido, buscaban vida, buscaban esperanza. Este detalle nos interpela porque también hoy existe un hambre inmensa en el corazón humano, aunque muchas veces se disfraza bajo consumismos, adicciones o búsquedas superficiales. El único que puede saciar esa hambre profunda es Cristo. Y la misión de los discípulos consiste en ser instrumentos que conduzcan a las multitudes hacia esa fuente de vida. La fuerza sanadora del amor. El texto subraya que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Esa fuerza no era magia, sino la irradiación de un amor auténtico que transformaba la realidad. El amor de Cristo es creativo, capaz de restaurar cuerpos enfermos, corazones heridos y mentes atormentadas. Lo que la gente percibía en su presencia era mucho más que palabras. Era la experiencia de sentirse acogidos y tocados por el amor de Dios. Hoy, la Iglesia está llamada a ser portadora de esa misma fuerza. No por sus méritos, sino por su unión con el Señor. Cada cristiano, cuando ama de verdad, también irradia una energía que sana. Porque el amor es la fuerza más poderosa que existe. La tensión entre lo humano y lo divino. En este pasaje se entrelazan dos dimensiones que siempre conviven en la vida cristiana: lo humano y lo divino. Por un lado, está la elección concreta de hombres frágiles y limitados. Por otro, la fuerza divina que se manifiesta en Jesús. Lo humano se presenta en toda su vulnerabilidad, lo divino en toda su plenitud. Esta tensión es el corazón del misterio cristiano. Dios no anula lo humano, sino que lo asume y lo eleva. El seguimiento de Cristo no significa dejar de ser humanos, sino dejar que lo divino transforme nuestra humanidad. En esta clave, los fracasos, los miedos y las dudas no son el final, sino el inicio de un proceso de gracia. La comunidad como espacio de crecimiento. El discipulado no se vive en solitario, sino en comunidad. Jesús forma a los 12 no para que se aíslen, sino para que aprendan a caminar juntos, a corregirse mutuamente, a sostenerse en las pruebas y a celebrar los logros del reino. La comunidad es el lugar donde se aprende la paciencia, la humildad y la verdadera fraternidad. En ella se experimentan tensiones y conflictos, pero también se crece en el amor. Hoy muchas personas buscan vivir la fe de manera aislada. Pero este evangelio nos recuerda que la experiencia cristiana auténtica se da en la comunidad. Porque solo juntos podemos reflejar la plenitud del amor de Dios. La esperanza de los pequeños y marginados. El hecho de que la multitud estuviera compuesta por enfermos, necesitados y personas de diversas regiones, muestra que el mensaje de Jesús atraía especialmente a los pequeños y marginados. El reino de Dios no comienza con los poderosos,
sino con los humildes, con los que no cuentan para el mundo. Esa preferencia divina es una constante en toda la historia de la salvación. El Evangelio nos enseña que donde hay sufrimiento y exclusión, allí Dios está presente con mayor fuerza. La Iglesia, para ser fiel a su Maestro, debe mantener siempre esa opción preferencial por los pobres y necesitados, porque en ellos se revela con mayor claridad el rostro de Cristo. El seguimiento como camino de transformación. En definitiva, este pasaje de Lucas nos invita a comprender que el seguimiento de Jesús no es un acto puntual, sino un proceso continuo de transformación. Empieza en la montaña de la oración, pasa por la llamada al discipulado, se fortalece en la vida comunitaria y se concreta en el servicio a las multitudes. En cada etapa, el discípulo va siendo configurado con el corazón de Cristo, hasta que toda su vida se convierte en un reflejo del amor de Dios. Este camino no es fácil ni rápido, pero es el único que conduce a la plenitud. El Evangelio nos asegura que quien se deja transformar por Cristo no solo encuentra sentido para sí mismo, sino que se convierte en testigo y portador de vida para los demás. El silencio fecundo de la oración. Cuando el Evangelio señala que Jesús pasó toda la noche en oración al Padre, nos está revelando la raíz profunda de su misión y de su fuerza espiritual. La oración de Jesús no es un momento accesorio ni un simple rito devocional, sino la fuente misma de su vida y de su acción. En ese silencio fecundo de la noche, el Hijo abre su corazón al Padre. Se abandona a su voluntad y se deja llenar de su amor para poder transmitirlo al mundo. Este detalle nos enseña que la fecundidad de la vida cristiana no se mide por las actividades externas, sino por la profundidad de la unión con Dios. Solo quien aprende a orar de verdad, con perseverancia y entrega, puede sostenerse en medio de las pruebas y dar frutos que perduren. La elección como misterio de gracia. Cuando Jesús desciende de la montaña después de su vigilia, llama a los que serán sus apóstoles, no por sus méritos humanos, sino por la elección gratuita del Padre. La llamada no responde a las cualidades externas, ni al prestigio, ni a la sabiduría de los elegidos, sino al misterio de la gracia. Esto nos recuerda que toda vocación cristiana es un don inmerecido. Nadie puede apropiarse del llamado como un derecho, sino que lo recibe como una gracia, que debe cuidar con humildad. La elección de los 12 muestra que Dios confía en lo pequeño, que se arriesga con lo frágil y que levanta lo débil, para confundir lo fuerte. De este modo, el discipulado se convierte en un testimonio permanente de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. El rostro humano de los apóstoles. La lista de nombres de los 12 refleja que detrás de cada elección hay una historia concreta, con luces y sombras, con aciertos y fracasos. Pedro era impulsivo, Andrés más silencioso, Juan apasionado, Tomás desconfiado, Mateo marcado por su pasado de recaudador de impuestos. Judas con su corazón dividido. Al reunirlos, Jesús no borra sus diferencias ni elimina sus fragilidades, sino que las integra en un proyecto común. Esta realidad nos enseña que en la Iglesia no hay uniformidad, sino diversidad reconciliada, donde cada uno aporta sus dones y también sus límites. El rostro humano de los apóstoles nos recuerda que Dios no llama a seres perfectos,
sino a personas de carne y hueso, capaces de crecer en el camino de la fe. La autoridad como servicio. El hecho de que Jesús los constituya apóstoles no significa darles un poder mundano ni una posición de privilegio, sino confiarles una misión de servicio. La autoridad en el reino no consiste en dominar, sino en entregar la vida, en ser los primeros en amar, en ser los últimos cuando se trata de buscar honores. Los 12 aprendieron lentamente esta lección, pues al principio también soñaban con ocupar puestos de prestigio. Pero con el tiempo comprendieron que la verdadera grandeza está en lavar los pies de los hermanos y en dar la vida como el Maestro. La autoridad cristiana, entonces, se convierte en un signo de humildad y entrega, no de opresión o de búsqueda de intereses propios. La multitud como reflejo del mundo necesitado. Después de la elección de los 12, el Evangelio muestra a una multitud que busca a Jesús, que lo sigue desde lugares lejanos y que lo rodea con hambre de palabra y con deseo de sanación. Esa multitud representa al mundo entero, con sus heridas, con sus anhelos, con sus búsquedas, con sus dolores ocultos. La multitud somos nosotros mismos. Cuando reconocemos nuestras fragilidades y nos acercamos al único que puede sanarnos. Este pasaje revela que Jesús no se encierra en un pequeño círculo, sino que, después de formar a sus discípulos, se abre a la multitud. Porque la misión del Evangelio siempre tiene un horizonte universal. La fuerza que sana y transforma. El evangelista subraya que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Y este detalle tiene una profundidad inmensa. No se trata de un poder mágico, sino de la fuerza del amor de Dios que, al encarnarse en Cristo, toca cada rincón de la existencia humana. Ese poder transformador no solo cura enfermedades físicas, sino que libera de opresiones interiores, restaura la dignidad perdida y abre caminos de esperanza. Cada encuentro con Jesús se convierte en una experiencia de vida nueva, en una oportunidad de recomenzar, en un acto de resurrección anticipada. Esa misma fuerza sigue irradiando hoy a través de los sacramentos, de la oración sincera, del testimonio de los creyentes y de cada gesto de amor auténtico. La Iglesia como prolongación de la misión. La elección de los 12 no termina en el tiempo de Jesús, sino que se prolonga en la historia a través de la Iglesia. Los apóstoles se convirtieron en el fundamento visible de la comunidad cristiana. Y su misión continúa hoy en cada discípulo que se compromete con el Evangelio. La Iglesia, en su diversidad de carismas y ministerios, está llamada a ser sacramento de salvación. Lugar donde el mundo puede experimentar la misma fuerza sanadora que salía de Jesús. Este pasaje de Lucas nos recuerda que no somos espectadores pasivos de la fe, sino herederos de una misión que nos supera. Y que cada generación está llamada a renovar con fidelidad y creatividad. El discipulado como camino de conversión. Seguir a Jesús no es un hecho estático, sino un proceso dinámico de conversión continua. Los 12 fueron llamados, pero también tuvieron que aprender, equivocarse, dejarse corregir, madurar en la fe. Del mismo modo, el cristiano no nace discípulo acabado, sino que va creciendo en el camino, dejando atrás actitudes contrarias al Evangelio y aprendiendo a configurarse con el corazón de Cristo. Esta conversión es permanente.
Porque siempre habrá aspectos de nuestra vida que necesiten ser iluminados y transformados por el amor de Dios. El discipulado, por tanto, es una escuela de vida, en la que el maestro enseña con paciencia, y en la que cada día se aprende a vivir con mayor fidelidad. La esperanza que renace en los pequeños. La multitud que se acerca a Jesús estaba compuesta, en gran parte, por los marginados de la sociedad. Enfermos, pobres, excluidos, extranjeros. Su presencia nos recuerda que el reino de Dios comienza desde abajo, con aquellos que el mundo desprecia pero que Dios ensalza. En ellos se revela con claridad la misericordia del Padre. Porque donde la humanidad ve ruinas, Dios ve semillas de resurrección. Esta enseñanza interpela a la Iglesia de hoy. Si quiere ser fiel al Evangelio, debe poner en el centro a los pequeños. Y olvidados, debe ser voz de los que no tienen voz. Debe ser refugio para los que sufren. Y escuela de dignidad para los descartados. La noche como símbolo del discernimiento profundo. El detalle de que Jesús pasó toda la noche en oración antes de elegir a los 12 tiene un valor simbólico inmenso porque la noche representa el lugar del silencio, del recogimiento, de la lucha interior. Y también de la confianza radical en el Padre. Esa noche orante nos enseña que las decisiones fundamentales no pueden tomarse a la ligera ni bajo el impulso del momento, sino que requieren un espacio prolongado de discernimiento donde la persona se abre a la voluntad de Dios y no se deja arrastrar por intereses humanos. La noche de oración de Jesús se convierte en un modelo de toda vida cristiana, recordándonos que los momentos oscuros, cuando parece que no hay claridad, pueden ser también oportunidades privilegiadas para entrar en diálogo profundo con Dios y dejar que Él ilumine cada paso. La montaña como lugar de encuentro con lo trascendente. El Evangelio menciona que Jesús subió a la montaña para orar. Y este escenario no es un dato accidental, sino un símbolo bíblico cargado de sentido. La montaña es el lugar donde Moisés recibió la ley, donde Elías escuchó la voz de Dios en el susurro, donde el ser humano se eleva y se encuentra con lo divino. Jesús se sitúa en esa tradición, pero la transforma porque Él mismo es la plenitud de la revelación, el que lleva la alianza a su cumplimiento. Subir a la montaña significa desprenderse de lo cotidiano, para elevar la mirada hacia lo alto, para poner la vida en perspectiva y reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que solo en Dios hallamos el horizonte verdadero. La elección como dinamismo de amor. Cuando Jesús llama por su nombre a los 12, no solo los incorpora a una misión, sino que establece con ellos una relación personal de amistad y confianza. La elección no es meramente funcional, sino que nace de un amor que quiere compartirlo todo, incluso la cruz. La llamada de Jesús rompe la lógica de la indiferencia y del anonimato, porque cada discípulo es reconocido en su singularidad y amado con un amor único. Esa personalización de la llamada nos recuerda que la fe no se vive en la masa ni en la uniformidad, sino en la intimidad de una relación donde Dios llama a cada uno por su nombre y espera una respuesta libre y generosa. La fragilidad de los elegidos como signo de esperanza.
Es impresionante constatar que entre los 12 elegidos estaban hombres llenos de limitaciones. Algunos de carácter duro, otros con ambiciones de poder. Otros con dudas persistentes. E incluso uno que lo traicionaría. Esta realidad revela que la elección de Dios no se basa en la perfección previa, sino en la confianza que Él deposita en el corazón humano para transformarlo desde dentro. Los apóstoles no eran santos en el momento de ser llamados, pero estaban dispuestos a caminar con el Maestro. Y en ese proceso fueron siendo purificados y moldeados. Esto es signo de esperanza para nosotros, porque nos muestra que Dios también puede realizar maravillas a través de nuestra pequeñez, y que lo único necesario es abrirse a su acción. La multitud como espejo de la humanidad herida. El Evangelio nos presenta enseguida a la multitud que acudía desde Judea, Jerusalén y hasta de regiones lejanas, lo cual refleja el atractivo universal de Jesús y la sed profunda que habitaba en los corazones de los hombres y mujeres de su tiempo. Esa multitud con hambre de palabra y con deseo de sanación representa a la humanidad herida que busca consuelo, que carga enfermedades, que sufre injusticias, que experimenta soledad y desesperanza. Contemplar esa multitud es reconocernos también nosotros en ella, porque todos tenemos heridas que necesitan ser tocadas por el Señor. Todos tenemos rincones de oscuridad que solo su luz puede iluminar. Todos anhelamos esa fuerza que sale de Él y que nos restaura. La fuerza que emana de Cristo como signo del reino. El evangelista destaca que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Y esta afirmación nos revela el núcleo del misterio del reino de Dios. Esa fuerza no es otra cosa que el amor del Padre hecho visible en el Hijo, una energía divina que irrumpe en la historia y que libera de todo lo que oprime. La fuerza que sana no se limita a curar dolencias físicas, sino que toca las raíces más profundas de la existencia, restaurando la confianza, devolviendo la dignidad, reconciliando con Dios y con los demás. Esa misma fuerza está presente hoy en la vida de la Iglesia. En la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra que transforma. Y en cada gesto de caridad auténtica que se realiza en nombre de Cristo. El contraste entre intimidad y misión. Es significativo que este pasaje une dos escenas aparentemente opuestas. La intimidad de la oración en la montaña. Y la apertura al mundo de la multitud. En la primera, Jesús está solo con el Padre, sumergido en el silencio; en la segunda, se entrega al pueblo, rodeado de clamores y necesidades. Esta unión nos enseña que la vida cristiana no puede reducirse ni a un intimismo desconectado de la realidad ni a un activismo sin raíces espirituales. Solo quien ha bebido profundamente de la oración puede entregarse con generosidad a la misión. Y solo quien se desgasta en el servicio necesita volver a la fuente de la intimidad con Dios para no vaciarse. La clave está en mantener este equilibrio fecundo. La continuidad de la misión en la Iglesia. La elección de los 12 es el fundamento histórico de la misión de la Iglesia, que continúa a lo largo de los siglos como presencia viva del Evangelio en medio del mundo. La Iglesia no se pertenece a sí misma, sino que nace de la voluntad de Cristo y de la misión confiada a los apóstoles. Y por eso su identidad no puede desligarse de esa raíz apostólica. Hoy cada cristiano
desde su vocación específica, está llamado a ser signo de esa continuidad, a prolongar con su vida el testimonio de los apóstoles, a llevar al mundo la misma fuerza que salía de Jesús. Ser iglesia, entonces, no es un simple pertenecer a una institución, sino ser parte de un cuerpo vivo que lleva la esperanza de Cristo a todos los rincones. La misión universal como horizonte del discipulado. La presencia de personas que vienen de regiones lejanas subraya que el mensaje de Jesús no se restringe a un grupo pequeño, sino que está destinado a todos. La elección de los 12 no es un acto de exclusión, sino una estrategia de inclusión, porque ellos serán los encargados de anunciar el Evangelio a toda criatura. El horizonte del discipulado siempre es universal. No se limita a lo cercano, sino que rompe fronteras, une culturas, derriba muros y se abre a la riqueza de la diversidad. Esto nos interpela hoy a no encerrar la fe en espacios reducidos, sino a vivirla con amplitud de corazón, con la certeza de que cada ser humano, sin importar su origen, está llamado a experimentar la fuerza del amor de Cristo. La plenitud del amor como meta de todo llamado. Este pasaje nos conduce a reconocer que toda elección, toda misión, toda sanación, toda multitud reunida en torno a Cristo tiene un fin último. La plenitud del amor. Jesús no llama a los 12 para formar un grupo cerrado, ni sana a la multitud solo para aliviar dolores momentáneos, sino para introducir a todos en la dinámica del amor del Padre que salva, que transforma, que hace nuevas todas las cosas. La plenitud del amor es el horizonte de la vida cristiana, el sentido profundo de la historia y la meta de cada corazón humano. Vivir como discípulos es, en definitiva, aprender a amar como Cristo amó, a entregar la vida como Él la entregó, y a abrirnos a la eternidad donde ese amor alcanzará su cumplimiento total. El misterio de la oración nocturna como escuela de confianza. La imagen de Jesús pasando toda la noche en oración antes de elegir a los 12 nos confronta con una verdad profunda. No hay misión auténtica sin oración, no hay discernimiento verdadero sin silencio ante Dios, no hay decisión transformadora sin haberla puesto en las manos del Padre. Esa noche de Jesús, cargada de intimidad y entrega, se convierte en escuela para cada creyente, invitándonos a revisar cuánto espacio dejamos en nuestra vida para ese diálogo prolongado con Dios. La oración nocturna no es evasión de la realidad, sino el lugar donde se recibe la luz para enfrentarla, donde se aprende a confiar incluso cuando las tinieblas cubren todo y no hay certezas humanas que nos sostengan. En esa noche Jesús nos enseña que las horas de oscuridad, que para nosotros suelen ser sinónimo de miedo o de duda, pueden transformarse en momentos de gracia si los vivimos en clave de abandono confiado al Padre, seguros de que de Él vendrá la fuerza necesaria para continuar el camino. La pedagogía de la montaña como símbolo de elevación interior. El Evangelio nos dice que Jesús subió a la montaña para orar. Y esa subida no es un simple dato geográfico, sino un signo espiritual profundo. Subir a la montaña implica dejar atrás el bullicio de lo cotidiano, alejarse del ruido, elevarse por encima de las preocupaciones inmediatas, para encontrarse en la altura con el Dios que habla al corazón. La montaña es lugar de revelación, de encuentro con lo divino, de transformación interior. Jesús, al orar en la montaña, nos muestra que toda vida espiritual necesita estos espacios de altura, no necesariamente físicos, sino interiores, donde se trasciende lo terreno.
Y se mira con amplitud. Sin esa subida, la vida se aplana, se reduce a horizontes pequeños, se encierra en lo inmediato. La montaña nos recuerda que estamos llamados a mirar más allá, a elevarnos en espíritu, a dejar que nuestra vida se configure con esa perspectiva amplia y trascendente que solo Dios puede dar. La llamada de los 12 como manifestación de la gratuidad de Dios. Cuando Jesús elige a los 12, no lo hace siguiendo criterios humanos de poder, inteligencia o prestigio, sino desde la lógica de la gratuidad y de la misión. Ellos no habían hecho méritos extraordinarios para ser escogidos. No eran los más sabios ni los más influyentes, pero sí estaban abiertos a dejarse transformar. La elección, entonces, revela que la misión de Dios se edifica sobre la gratuidad, sobre el amor, que llama sin condiciones previas, sobre la confianza, que se deposita incluso en la fragilidad. Esto nos enseña que no debemos medir nuestra relación con Dios por lo que tenemos o podemos, sino por la apertura de nuestro corazón. Somos elegidos no porque seamos perfectos, sino porque Él nos ama y quiere asociarnos a su obra. Esta lógica desconcierta al mundo, que valora solo a los fuertes y exitosos. Pero abre un horizonte de esperanza a todos los que se saben pequeños y limitados, porque descubren que también ellos pueden ser instrumentos del reino. La paradoja de la fragilidad elegida como fuerza transformadora. Entre los 12 había hombres de temperamentos fuertes, pescadores de carácter rudo, soñadores, con ambiciones de poder, e incluso uno que terminaría traicionando. Esta realidad es una paradoja desconcertante. Jesús no buscó perfección, sino disponibilidad. Eligió lo frágil para mostrar que la fuerza no está en la capacidad humana, sino en el poder de Dios que actúa en quienes se dejan guiar. En la elección de los 12, con todas sus contradicciones, se manifiesta la pedagogía de Dios. Él no elimina nuestras debilidades de un golpe, sino que las va transformando en camino de gracia, en ocasión de humildad, en testimonio de que su amor puede obrar maravillas incluso en la pobreza más radical. Esto nos recuerda que nuestra fragilidad no es un obstáculo para el amor de Dios, sino el lugar donde Él quiere manifestar su fuerza. La multitud como reflejo del deseo humano de plenitud. El relato muestra enseguida a la multitud, que acudía a Jesús desde todas partes. Y esa multitud no es solo un dato histórico, sino un espejo de la humanidad en todas las épocas. En ella se refleja el hambre de sentido, la sed de esperanza, el anhelo de sanación, que late en cada corazón humano. Las multitudes acudían no solo por curiosidad, sino porque intuían que en Jesús había una palabra distinta, una cercanía que transformaba, una fuerza que sanaba no solo cuerpos, sino también almas. Ver a esa multitud nos obliga a preguntarnos por nuestras propias búsquedas, por las muchedumbres interiores que habitan en nuestro corazón, por las ansias profundas que nos mueven, y que solo Cristo puede saciar. Al mismo tiempo, esa multitud nos recuerda que la misión de la Iglesia es siempre salir al encuentro de los hombres y mujeres de hoy, con sus heridas y esperanzas, para llevarles la buena noticia de un amor que restaura. La fuerza que sana como manifestación del reino presente. El evangelista nos dice que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Y esta afirmación concentra el núcleo del misterio de su misión. El reino de Dios ya está presente.
irrumpiendo en la historia, liberando de la opresión, devolviendo la vida. Esa fuerza no es mágica ni impersonal, sino el amor del Padre que se manifiesta en el Hijo, el Espíritu que actúa en la carne de la historia. Esa fuerza sigue presente hoy en los sacramentos, en la palabra, en la comunidad que ora. Y se ayuda en los gestos de caridad que tocan la vida de los más pobres. Reconocer que de Cristo sigue emanando. Esa fuerza nos invita a acercarnos a Él con fe, con la certeza de que ninguna herida es demasiado profunda para ser curada, ningún dolor demasiado grande para ser aliviado, ninguna oscuridad demasiado densa para ser iluminada por su amor. El dinamismo entre intimidad y misión como clave de equilibrio. El pasaje une dos dimensiones que parecen opuestas. La intimidad silenciosa de la oración en la montaña. Y la misión abierta a la multitud necesitada. En Jesús no hay contradicción entre ambas, sino un dinamismo fecundo, de la oración nace la misión. Y la misión lo impulsa a volver a la oración. Este equilibrio es vital también para nosotros, porque la tentación siempre está en caer en extremos. Un intimismo que se encierra en el propio mundo espiritual o un activismo que se desgasta sin raíz. Jesús nos enseña que solo quien se ha dejado llenar en la oración puede darse en la misión sin agotarse. Y solo quien se entrega en la misión siente la necesidad de volver al Padre para recobrar la fuerza. Así, la vida cristiana se convierte en un ir y venir constante entre la montaña y la llanura, entre el silencio que alimenta y el servicio que se entrega. La continuidad de la misión en la vida de la Iglesia. La elección de los 12 no fue un gesto aislado, sino el inicio de una misión que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros en la vida de la Iglesia. La comunidad cristiana se reconoce como heredera de esa misión apostólica, llamada a prolongar la presencia de Cristo en la historia. Esto nos recuerda que ser Iglesia no es simplemente pertenecer a una institución, sino formar parte de un cuerpo vivo que transmite el Evangelio y lo encarna en cada época. Cada creyente, en su vocación específica, está llamado a ser signo de esa continuidad. A vivir como testigo de Cristo. A dejar que su vida sea canal por donde la fuerza del amor de Dios siga llegando al mundo. La universalidad del llamado como horizonte del discipulado. Las multitudes que venían de regiones lejanas subrayan que el mensaje de Jesús no tiene fronteras, que su palabra es para todos. Que nadie queda excluido de su amor. La elección de los 12 no se opone a esta universalidad, sino que la garantiza, porque ellos serán los primeros en llevar el Evangelio a todas las naciones. El discipulado auténtico siempre tiene un horizonte universal. Rompe barreras, une culturas, derriba prejuicios. Esto interpela hoy a la Iglesia y a cada creyente a vivir con apertura de corazón. A no encerrar la fe en pequeños grupos cerrados, sino a anunciarla con amplitud, sabiendo que cada ser humano está llamado a recibir esa fuerza que sana. La universalidad no es un ideal abstracto, sino una tarea concreta. Salir de nosotros mismos y abrirnos a los demás. La plenitud del amor como destino de toda elección. Al final, todo este pasaje nos conduce a una verdad esencial. El motivo último de la oración de Jesús. De la elección de los 12, de la multitud sanada, de la fuerza que brota de él, es siempre el amor. No un amor reducido a emoción, sino el amor total del Padre que quiere salvar a todos. Que quiere transformar la historia.
que quiere hacer nuevas todas las cosas. Este amor es la meta de todo camino cristiano. El sentido último de la Iglesia, la plenitud que nos espera más allá de la historia. La elección, la misión, la sanación. Todo se orienta hacia ese amor que no tiene fin. Ser discípulos es aprender a vivir desde ese amor. A configurarnos con Cristo que entregó la vida por todos. A abrirnos al horizonte eterno donde ese amor alcanzará su plenitud sin medida. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.